Buenas tardes, hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en esta tarde. Tomen sus notas, vamos a estar en capítulo 17. Capítulo 17, hermanos, vamos a seguir adelante en versículos 6 y 7 de capítulo 17. Versículos 6 y 7 de capítulo 17. Hermana, tenemos unas nuevas notas ahí, si gusta agarrar las suyas, hermano Joaquín. No sé si agarró las suyas también. Tenemos nuevas notas el día de hoy. Asegúrense de agarrarlas para que las tengan. Perdónenme si me ven tomando mucha agua el día de hoy. Ando un poco stuffy en mi nariz. Necesito estar tomando agua para poder seguir hablando bien. Capítulo 17, hermanos, en sus notas. Estamos en versículos 6 y 7. Vamos a orar primeramente y luego entramos en nuestro mensaje, su enseñanza esta tarde. Oramos. Dios Padre Santo, doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por el tremendo servicio que tuvimos hoy en la mañana, mi Dios. Gracias por el tremendo grupo que estuvo aquí, mi Dios, para ver a nuestros pequeños ser dedicados. Y Padre, te pido que tú sigas bendiciendo, Padre, a todas estas familias. Mi Dios, te pido en esta noche tu ayuda, tu bendición, Padre, para esta enseñanza. Te necesitamos, Padre. Guíanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí, hermanos, empezando en versículos 6 y 7. Dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí vemos, hermanos, el pacto que tenía Dios con Abraham. ¿Qué tipo de pacto era, hermanos? Era un pacto eterno. ¿Okay? Esto es tremendo. Será una bendición, hermanos, que va a durar para siempre. Una promesa que va a durar para siempre. Usualmente, hermanos, las promesas que hacemos los humanos, en cuanto la cumplimos, se acaba esa promesa, ¿verdad? Compras un carro nuevo y prometes pagar ese dinero. Y en cuanto lo pagas, hermano, esa promesa se cumple y se va esa promesa, ¿verdad? Aquí, en esta promesa, hermanos, es una promesa que sigue aún hasta hoy en día. ¿Han pensado en eso? Abraham está vivo, hermanos, desde muy temprano en la Biblia, y podemos decir más de 4,000 años probablemente después, hermanos. Aquí estamos viviendo aún la promesa de este pacto que Dios le dio a Abraham. Él le prometió, hermanos, una descendencia grande, sin número, y somos usted y yo parte de esa descendencia espiritual. Dios nos promete a ti y a mí un pacto eterno si aceptamos a Cristo. Esto es el pacto que Dios ha hecho con usted y conmigo también. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le dice a Abraham que Dios es el que lo va a hacer. ¿Okay? Dios está diciendo a Abraham: esta tierra donde tú estás, yo te la voy a dar. Esta es una tremenda promesa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque significa que Dios ya le prometió eso. Y lo que Dios promete, hermanos, con eso cumple. Y puedes tener eso de asegurado, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer. Es algo que podemos, hermanos, creer y clamar. Dios hizo un pacto con su gente que durará para siempre. Dios le dio, hermanos, una posesión que eterna. Algo, hermanos, que siempre sería para ellos y de ellos. Versículos 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto, hermanos, era un rito muy importante para la gente de Israel. Dices, ¿por qué era tan importante esto en la Biblia? ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en este hecho, en este rito? Y es esto, hermanos. Esto marcaba a la gente de Israel. Eran los únicos que hacían esto.
que eran los únicos hermanos que tomaban parte en este rito. Ninguna otra nación hacía esto. ¿Okay? Circuncisión es el sello del pacto. Digo, para que sepas que tú y yo tenemos este pacto, esto es lo que vas a hacer. Los israelitas, hermanos, no se circuncidaron para convertirse en miembros del pacto. ¿Okay? Hicieron este rito porque tenían el pacto de Dios. Ya eran parte de este pacto. ¿Okay? Eso no era para ganar entrada. Ya eran parte, hermanos, y se estaban marcando para mostrar que eran parte de este pacto. La circuncisión era para el israelita del Viejo Testamento. La circuncisión era para el israelita del Viejo Testamento lo que las buenas obras son para los creyentes del Nuevo Testamento. Dices, pastor, esa es una comparación un poco rara, ¿verdad? El creyente, hermanos, no hace buenas obras para ser salvo. Las hacemos, las buenas obras, porque ya somos salvos. ¿Okay? Ellos no se circuncidaron, hermanos, para ganarse el pacto. Ya lo tenían. El pacto ya era de ellos. Pertenecía, hermanos, a la gente de Israel. Y hacían este rito, hermanos, para marcarse, para mostrar que ya eran parte de ese pacto. Ejemplo, ¿okay? El bautismo. El bautismo no te salva. ¿Okay? Meterte bajo de esas aguas, hermanos, no es lo que limpia tus pecados. ¿Okay? Nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos, ¿verdad? Y ahora nos bautizamos para mostrar, hermanos, que no nos avergonzamos de Cristo y para mostrar a todos nuestra conversión, nuestro deseo de marcarnos, pertenecer a Cristo. Él me pertenece a mí, ¿verdad? Y es un símbolo, hermanos, de lo que ya hemos hecho. Ejemplo de esto, hermanos, este anillo que tengo en mi mano. ¿Okay? Yo estoy casado, hermanos, aunque tuviera este anillo puesto o no. ¿Okay? A mí se me ha perdido este anillo varias veces. Soy muy olvidadizo a veces, hermanos, con este anillo. No sé por qué. A mí no me gusta lavarme las manos cuando lo tengo puesto. Siempre me lo quito, lo pongo en el zinc, hermanos, y me lavo mis manos. Porque no me gusta sentir la agua abajo del anillo. No sé por qué, me da como cosa. ¿Okay? I know, weird, right? Raro. ¿Okay? Pero no me gusta. Y una vez yo y mi esposa fuimos al Home Goods, aquí que está allá al otro lado de la ciudad, nomás para ver, hermanos, tienda muy fea, bien cara, ¿verdad? Y puse ahí mi anillo, hermanos, fui al baño, puse mi anillo ahí, me lavé las manos, hermanos, ¿y qué creen que hice? Salí. ¿Y qué creen que se quedó atrás? Mi anillo. ¿Sabes, hermanos? Al salir y mi esposa a ver que en mi mano tenía mi anillo, no me dijo, ¡oh, ya no estás casado conmigo, Leonardo! ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo me puedes hacer esto? No es lo que pasó. Ahora sí nos preocupamos, dijimos, ¿dónde se quedó mi anillo, verdad? Gracias a Dios les hablé y sí lo tenían, que lo habían encontrado. Pero, como les dije, puesto o no puesto, hermanos, estoy casado. Pero, cuando alguien me ve con este anillo que no me conoce, ¿qué dice? Es hombre casado. ¿Okay? Esto es un símbolo de lo que yo ya soy. La circuncisión, hermanos, era un símbolo de lo que ellos ya eran, del pacto en que ellos ya estaban. ¿Okay? Es lo que era, hermanos, esto para ellos. Muy importante, hermanos, esto para la nación de Israel en esos tiempos. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. De nuevo, circuncisión, hermanos, es el sello del pacto. La verdad es que habían israelitas que habían desobedecido. Prácticamente, hermanos, toda la nación entera desobedeció a Dios cuando salieron de Egipto. No habían cumplido con esto, ¿okay? Cuando estaban en Egipto. No previene que el pacto fuera cumplido, ¿okay? La desobediencia solamente significa, hermanos, que tal individuo iba a ser removido, ¿okay? Básicamente es esto, hermanos, y esto es bien importante, necesito que entiendan esto, ¿ok? Lo hagan o no lo hagan, hermanos, el pacto que hizo Dios con Abraham iba a estar, iba a permanecer. Obedezcan o no obedezcan. Hoy en día hay muchos judíos y hay muchos cristianos, ¿okay?, que no obedecen las cosas de Dios. No significa que pierden su salvación, ¿okay? Pierden su comunión con Dios, estar tan cerca de Dios. La palabra es la intimidad con Dios, ¿okay? Pero nunca pierden su salvación.
¿ok? Estos israelitas, aún no estando circuncidados, no significa, hermanos, que perdían el título de israelitas. Todavía lo eran. Solamente, hermanos, estaban en la desobediencia. ¿Sí me explico? Entonces, no perdían, hermanos, el pacto, solamente perdían, uno puede decir, hermanos, las bendiciones que vienen con el pacto. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Esto es bien interesante. Versículo 15 en sus notas. Su nombre era Sarai antes, ahora se llamará Sara. Sarai, hermanos, significa representante del rey. Sara, que y lo cambió ahí mi computadora, pero significa princesa. Wow, qué cambio, ¿verdad? Ir de un representante del rey, ahora ser la princesa. Eso es grande, es diferente. ¿Okay? Significa mucho más, hermanos, ser la princesa que ser solamente un representante. Un representante, hermanos, es cualquiera, verdaderamente, pero la princesa es única. ¿Okay? So, vemos que Dios da honra a Sara también en este momento. ¿Okay? Versículo 16 y 17. Y la bendeciré, y también le daré de ella, ¿qué, hermanos? Hijo. Ahora dense cuenta de lo que dijo Dios. Y también te daré de quién? Ella, hijo. ¿Se acuerdan qué pasó, hermanos, en el capítulo anterior? ¿Qué hizo Sara con Abraham? Le dijo: toma, ¿a quién? Agar. Vamos a ayudarle a Dios. Y Dios dijo: este niño no es el cumplimiento de esta promesa. De ella, de Sara, saldrá el hijo que te voy a dar. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Uno lee ese versículo y nos dice: wow, ¿cómo puede Abraham reírse en la cara de Dios? ¿Verdad? ¡Qué falta de respeto! No creo que es lo que está pasando aquí. ¿Okay? Vemos que Abraham se ríe de esto. Hermanos, yo no creo que esta era una risa de incredulidad, una risa de burlarse, de decir: ay, sí, ¿verdad? Uy, sí, voy a tener un hijo a los 100 años. No era uno de esos. Es la risa, hermanos, de no poder creer lo que Dios le está prometiendo. En nuestras vidas, Dios hace cosas que son tan increíbles que solamente podemos reaccionar, hermanos, con una sonrisa. Nunca han estado allí, hermanos. Le pides a Dios por algo y Dios contesta de una manera milagrosa, hermanos, y no sabes ni qué decir. Todo lo que puedes hacer es reírte, decir: gracias, Dios. Creo que era una risa así, la de Abraham. Yo no creo, hermanos, que su corazón estaba dudando de Dios. Las preguntas que él hace son preguntas lógicas, ¿verdad? Un hombre de 100 años, hermanos, ya pasó, hermanos, por, podemos decir, the prime de su vida, ¿verdad? La flor de su juventud, si uno puede decirlo así. Ya pasó esa temporada, esa etapa en su vida, hermanos, de tener hijos y tener hijas, ¿ok? Y él está diciendo: verdaderamente en mi vejez, ¿me vas a dar un hijo? ¿Cómo lógicamente hagan lo que verdaderamente quede entre la lógica del hombre? Y es lo que creo que Abraham está diciendo aquí. La esterilidad del vientre de Sara y la edad de Abraham, hermanos, lo marcaba como que muerto. Miremos cómo Pablo describe esto. Vayan conmigo a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Ahora, recordamos, hermanos, no había muerte dentro del vientre de Sara, pero puedes decir que dentro de su mente de ella, hermanos, ella sentía como que había fallado, ¿okay? No había dado, hermanos, puedes decir, un hijo a Abraham para que siguiera con su linaje, y ella sentía como que había fallado, como que había muerte al nombre de Abraham, al nombre de su familia. Y por supuesto, Abraham, ya tan grande, hermanos, ya había pasado la etapa para tener hijos. ¿Okay? Mira lo que dice Pablo
en Romanos capítulo 4, vean conmigo versículos 17 al 22. Miren lo que dice. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los, ¿qué hermanos? Y las llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, como estaba ya como muerto, estaba bien viejito, hermanos, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada porque Abraham, hermanos, creó en Dios y absolutamente quedó abrumado viendo la grandeza y la maravilla de todo lo que Dios era. Tienes que entender algo, hermanos. No fue que Abraham dudó. ¿Okay? No fue que se quedó en su mente, hermanos, con la duda de ¿verdaderamente puede Dios hacer esto? ¿Ves? Él no dudó de Dios, hermanos, dudó de sí mismo. Dijo, tengo 100 años. Sara tiene 90. ¿Verdaderamente estamos a la edad para tener hijos? Yo creo que usted y yo tuviéramos esa misma pregunta, ¿verdad? Esa misma duda. No es que dudó a Dios, hermanos, dudó a su capacidad, hermanos, su habilidad de cumplir con lo que Dios había prometido. Aún, hermanos, con toda esta felicidad, un pensamiento llega a la mente de Abraham, perforando, hermanos, al corazón de este hombre. Llegó hasta lo más profundo de su ser. Se recuerda, hermanos, de su hijo, su pequeño, que se llamaba, ¿qué? Ismael. Regresamos, hermanos, a Génesis capítulo 17. En medio, hermanos, de toda esta felicidad, gozo, que no puede uno describir. Tendrá un hijo, puede tener un hijo. De repente, hermanos, le llega a su corazón y se recuerda, dice, pero ¿qué de Ismael? ¿Qué va a pasar con mi otro hijo? Miren lo que dice en versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham, hermanos, está atado a Ismael. ¿Cómo no? Es su hijo. Es sangre de su sangre, hermanos, Ismael. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero si Dios viniera a mí y me dijera, ese hijo que tú tienes no es el que yo quiero. Este sí, pero ese no. Sería muy difícil para mí aceptar eso. Muy difícil. Yo no sé, hermanos, cómo yo me sentiría si Dios escogiera a uno de mis hijos para servirle, pero el otro no. Si uno va a recibir, hermanos, atención mayor o mejor que el otro, sería muy difícil para mí. Y creo que estamos de acuerdo que sería muy difícil para nosotros también. Ismael tenía 14 años, hermanos, cuando tuvo que apartar de su padre. Aún con todo el pasado, hermanos, todo lo que había pasado, Abraham amaba a su hijo y causó gran dolor tener que decirle a su hijo que se fuera de su lado. Imagínense, hermanos, tener que despedir a tu propio hijo y decirle, ¿sabes qué? Ya no puedes vivir aquí. Tienes que irte. Es tu hijo. Tú lo amas. Desde su niñez tú lo has creado. Y ahora tienes que decirle, no puedes vivir más aquí. Qué dificultad, hermanos, qué dolor. ¿Cuántas veces no ha de haber pasado o pensado a Abraham? ¡Qué gran error fue el tomar a Agar como esposa! El pecado, hermanos, no es algo pequeño ni algo que solamente pasará sin consecuencia. Ahí en sus notas, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué, hermanos?
Tristemente, Ismael, hermanos, nació, hermanos, en un matrimonio, hermanos, que no fue correcto ante los ojos de Dios. No fue su culpa de Ismael, verdaderamente, hermanos, pero tristemente veremos el pecado de sus papás. Primeramente Abraham, destruir, cambiar mucho, hermanos, de la vida de este joven. Y tristemente, hermanos, veremos cómo cambia su vida. Versículo 19. Pero miren lo que le dice Dios. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué, hermanos? Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En pocas palabras, Dios le deja saber a Abraham, hermanos, que él iba a rechazar a Ismael. Dense cuenta, hermanos, Dios no le responde a lo que él le dice a Ismael directamente. Dice Abraham: primeramente necesito que entiendas esto, vas a tener otro hijo, y este hijo que vas a tener va a ser el hijo de la promesa. Le pondrás su nombre Isaac, y ese va a ser el hijo que yo voy a usar para darte naciones tremendamente grandes, naciones que van a vivir delante de mí. Ahora, ya dejándole saber a Abraham lo de Isaac, mira lo que le dice, versículo 20 y 21. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con ¿quién? El que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Dios mantiene, hermanos, la promesa que él había hecho. Dijo: no te preocupes de Ismael, yo voy a cuidar de él, lo voy a bendecir, va a crecer en unas naciones grandes, igual que Isaac, pero Isaac es el hijo de la promesa. Él es el que yo he escogido, el que yo te prometí. Y como es ese hijo, el que yo te prometí, él va a recibir la promesa y la bendición que yo prometí. Dios habla, dense cuenta, como que Isaac ya había nacido y estaba allí con sus padres. Dice: a Isaac le voy a dar esto, Isaac va a hacer esto, va a fructificar, va a cumplir, va a crecer. Todo esto va a salir de Isaac. Versículo 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Okay? Dios le dice a Abraham, hermanos: ya mejor mantente callado. Yo ya decidí esto. ¿Se dan cuenta? No le da oportunidad a Abraham de contestarle. ¿Sabes por qué yo creo que pasa esto, hermanos? Yo creo que Abraham iba a pedir ayuda para Ismael, pero Dios ya le había dicho lo que había decidido. Ya no había más de qué hablar. Dios había dicho: escogí a Isaac y punto. Acéptalo. Isaac es el que yo escogí, Isaac es el que yo voy a usar. Dios va a escuchar y contestar las oraciones de Abraham. Vemos que Dios le hace caso a Abraham, hermanos, pero en cuanto al pacto, Dios lo está haciendo con Isaac, no con Ismael. Vamos a leer, hermanos, versículos 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Todos, hermanos, se juntan y cumplen con este rito. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todos, hermanos, de la casa de Abraham se circuncidaron. De nuevo, era el sello del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. Ismael, hermanos, es incluido en este sentido. Él también es circuncidado, pero no es incluido en el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Ese honor está reservado para Isaac. Preguntas hasta este momento, hermanos, sobre este capítulo. ¿Todos bien? Muy bien, seguimos adelante. Saquen sus notas para capítulo 18. Capítulo 18, hermanos. Vamos volando,
¿verdad? Capítulo 18, hermanos. Este capítulo está bien interesante. Veamos su título. Dios reafirma su promesa. Anuncio, hermanos, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso, ya estamos llegando, hermanos, a un poco más de acción, ¿verdad? Ya por unos capítulos hemos estado hablando de pactos, de sellos, ¿verdad? De diferentes sacrificios. Aquí vamos a ver algo, hermanos, un poco más lleno de acción, si lo quieres ver así. Capítulo 18 es un capítulo largo en que Dios le dice a Abraham que vendrá la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veremos que Abraham va a interceder de parte de las dos ciudades. Esta situación, hermanos, es un retrato de la vida cristiana que es bendecida, de una vida en comunión con Dios. Y vamos a explicar eso, hermanos, cuando lleguemos a esos versículos. Versículo 1 de capítulo 18 dice esto: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Vemos, hermanos, en sus notas la hospitalidad de Abraham hacia estos extranjeros. Vemos el costumbre de lavar los pies ser extendido aquí. Yo no sé qué vio Abraham, hermanos, en estos hombres. Yo no creo que cada vez que llegaban, hermanos, invitados a la casa de Abraham, que él corría y se postraba ante ellos, ¿ok? Eso no era el costumbre de ese día. Ahora, el lavar los pies lo vemos mucho a través de la Biblia, pero el salir, hermanos, y postrarse delante de ellos no era regular. Okay. Si tú vienes a mi casa, no me voy a postrar delante de ti. Okay. Y es probable que no voy a lavarte los pies. Okay. Esa costumbre ya no la tenemos, y gracias a Dios que ya no la tenemos. Okay. Yo no soy uno, no soy uno que me veo lavando muchos pies, para decirle la verdad. Pero en esos tiempos, hermanos, era la cosa regular. Era la costumbre de ese tiempo. Recordamos, hermanos, que Cristo les lavó sus pies a sus discípulos durante su última cena con ellos. Y por supuesto hay un tremendo mensaje espiritual. Muestra hospitalidad tremenda, hermanos, lavarle los pies a tus invitados cuando llegaban a tu casa. Y esto es lo importante. Daba el sentir de estar en tu casa a gusto y cómodo, de tal manera que te quitas tus zapatos. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero a mí no me gusta quitarme mis zapatos en la casa de otra gente. Vamos a ser sinceros, ¿ok? Los pies no huelen muy bien, ¿verdad? Por eso se llaman patas, porque apestan, ¿verdad? ¿Okay? La verdad es, hermanos, cuando hay ciertas familias en nuestra iglesia, inglés y en español, que prefieren que cuando llegas a sus casas te quites los zapatos. Nada malo en eso, ¿ok? Pero cuando yo sé que voy a ir con esas familias, hermanos, ¿saben qué hago? ¿Saben qué hago? Me baño, ¿ok? Me limpio y luego me pongo unos calcetines frescos, ¿ok? Me aseguro que no va a oler mis pies, ¿ok? Pero la verdad es, hermanos, cuando llegas a tu casa y te sientes a gusto y cómodo, ¿qué haces? Te quitas los zapatos. ¿Y qué a gusto es? Andas bien cómodo, andas bien a gusto, ¿verdad? Sin zapatos. Yo no sé de ustedes, a mí me gusta ponerme mis sandalias, ¿verdad? Para andar en la casa, o a veces ando sin ellas, más ando en calcetín, depende del tiempo, ¿ok? Zacarías es igual, andamos todos ahí en la casa, hermanos, descalzos, ¿ok? Es cómodo, es a gusto, es para que uno se sienta, hermanos, como que está en casa. Y es lo que Abraham les dice aquí: vengan aquí a mi casa, déjenme lavarle los pies. En pocas palabras, mi casa es su casa. De nuevo, yo no sé qué vio en esta gente, hermanos, pero quiero que vean la hospitalidad que él extiende en estos momentos. Vean conmigo versículo 5. Y traeré, hermanos, un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda Sara,
y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, tortillas, ¿verdad? Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y la dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Esto no es regular, ¿ok? Fue, hermanos, les dijo: quédense aquí, voy a prepararles unas tortitas bien ricas, ¿verdad? Hecho a mano. Dijo: Sara, ayúdame, hay que prepararles una cena grande a esta gente. Dijo: y luego no nomás tomes cualquier becerro, cualquier animal, encuentra uno tierno, uno que esté rico, agárralo y prepáralo bien. Y luego dice: tomó mantequilla, tomó leche. Dijo: hay que traer todas las salsitas también para comer con ellos, porque esta gente es especial. Dices: pastor, ¿por qué estás dando tanta importancia a este pasaje? Miren cómo Abraham está, hermanos, tratando con Dios. Le dijo: Dios, si quieres que te sirva, te sirvo. Y te voy a traer de lo mejor, Dios. Lo fresco, lo mejor te voy a dar. No nomás cualquiera cosa. Te voy a dar de lo mejor. Y hermanos, la realidad es que usted y yo debemos de hacer lo mismo. Cuando Dios venga a nuestra casa, hermanos, cuando sintamos la presencia de Dios, hermanos, debemos de darle lo mejor. Las primicias del día, hermanos, debemos de darle. Debemos de darle, hermanos, lo que nos queda lo mejor. No nomás lo que falta al fin. Es el pensar aquí. No nomás les ofrece, hermanos, lavarle los pies, también les prepara una tremenda cena. No estamos seguros, hermanos, si Abraham sabía que eran ángeles, pero parece que él entendía que eran gente muy especial. Pero miren lo que dice en sus notas, Hebreos 13 y versículo 2. Dice esto: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, que hermanos, hospedaron ángeles. Yo no sé, hermanos, si Abraham sabía con quién estaba hablando en este momento. Después vamos a darnos cuenta que se da cuenta quién es, ¿ok? Pero hasta este momento, hermanos, no estamos seguros. Pero mira cómo Abraham está dando esta hospitalidad, hermanos, cuidando de estos hombres. Ahora vean conmigo versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Ahora entendamos, hermanos, de nuevo, diferente cultura, ¿okay? Diferente manera de pensar, ¿okay? No era apropiado en ese día que una mujer fuera la que iba a entretener a los invitados, especialmente si eran hombres. Recordamos que en el libro de Esther, Vasti, la reina y esposa de Artajerjes, tuvo un banquete separado para todas las mujeres que vinieron con sus esposos al palacio. ¿Okay? No era, hermanos, el costumbre de tal día. La cultura era completamente diferente. La tradición de ese día, hermanos, era separar al hombre y separar a la mujer. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Versículos 10 al 12. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, chismosa. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En esencia, hermanos, había pasado el tiempo para tener niños. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Vamos a tomar, hermanos, un poco aquí, ¿ok? Versículo 10 dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Yo creo que en este momento es cuando Abraham se dio cuenta con quién estaba hablando. ¿Quién le había prometido, hermanos, darle un hijo? Era Dios. Y apenas habían hablado de eso, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior. No había pasado mucho tiempo entre estos dos tiempos. Llegan estos extranjeros. Abraham no sabe que son ángeles, yo creo, pero sabe, son importantes. Hay algo diferente de ellos. Empieza, hermanos, a cuidar de ellos en gran manera. Les lava sus pies, les da mejor comida que tiene, ¿verdad? Y de repente uno dice: tendrás un hijo de Sara. Y luego atrás de él
en la puerta de la tienda está Sara, escuchando, ¿verdad? El chisme estaba bueno. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo me acuerdo de niño, a veces yo me ponía allí en la puerta de mis papás para ver si podía escuchar de qué estaban hablando, ¿verdad? No me pregunten de qué estaban hablando, no tengo ni idea, ¿ok? Pero yo me ponía allí, hermanos, para más tratar de escuchar a veces. Entonces Sara está haciendo lo mismo. Sara se ha dado cuenta, hermanos, que esta gente no son regular, ¿ok? Y ella sabe, algo está pasando aquí, y ella quiere saber, ¿ok? Ella escucha la promesa que le dan a Abraham y se ríe dentro de sí. Vean sus notas conmigo, versículos 10 al 12. Sara tenía su oído, hermanos, en la puerta escuchando la plática entre los invitados y Abraham. Al escuchar las palabras de los invitados, Sara se ríe dentro de sí misma. Se hace la pregunta, ¿es posible que yo tendré un hijo en mi vejez? Y hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros nos hiciéramos la misma pregunta, ¿ok? Sara tiene 90 años, ¿ok? No es una jovencita. No creo yo, hermanos, que era una risa de incredulidad, sino que una risa de considerar, hermanos, que la promesa era una que se escuchaba tan buena, no iba a ser posible. Yo creo que todos hemos estado en esa posición antes, ¿verdad? Nos prometen algo, nos quieren dar algo, hermanos, y no se escucha posible. En inglés, it's too good to be true, ¿verdad? Y dices, tiene que haber algo, hermanos, malo en esto, ¿verdad? No sé de ustedes si tienen un email, pero de vez en cuando te llega un email, ¿verdad? Solamente llena este survey, te vamos a dar una tarjeta de $1,000 a esta tienda, ¿verdad? Y ya sabes, ok, esto no es real, ¿ok? Es muy bueno, ¿ok? ¿Verdad? Danny los llena a todos, ¿verdad? Creo que es como Sara se sentía ahorita. Está diciendo, he esperado 90 años para este bebé y ahora me lo van a dar. Dice, sounds too good to be true. Se escucha muy bueno para ser la realidad. Versículo 13. Entonces, miren quién es. ¿Qué es la siguiente palabra? So ya no son los extranjeros, ya no son varones. Ahora dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ahora Jehová, hermanos, les dice, soy yo, es Jehová. Surprise, ¿verdad? ¿Hay para Dios, hermanos, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. No, mentirosa, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, hermanos, pero Sara tuvo miedo. Se rió en la cara de Dios. Creo que a usted y a mí también nos daría miedo. Dios nos promete lo imposible, nos reímos y Dios dice, ¿crees que no lo puedo hacer? Y es como que la risa se muere, ¿verdad? Sara tiene miedo, hermanos, en cuanto a la pregunta del Señor, y vemos que trata de mentir, pero no puede esconder su hecho de Dios. Aún con esto, Dios le asegura a Abraham que no hay nada que sea muy difícil para Dios. Versículo 16. Esto es, hermanos, directamente después de esta promesa. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia dónde. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estaban caminando, hermanos, por el camino, y a lo lejos se miraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Recordamos que la belleza de estas ciudades ciertamente atraían la vista de los que viajaban por tal camino. Hay ciertos lugares en el mundo, hermanos, que cuando vas volando por la noche los puedes ver. Es increíble. Yo he volado, hermanos, en la noche cerca de la ciudad de Las Vegas. Y toda la ciudad, y no se ven las luces, y it's okay, pero hay una calle que, hermanos, puedes verla mucho más
que todas las demás. Y inmediatamente atrae tu ojo. Y dices, wow, mira eso nomás. No sé si han visto, hermanos, el mapa de lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur, hermanos, está llena de luz, ¿verdad? Y luego ves Corea del Norte y está completamente oscuro. Y es porque el gobierno, hermanos, paga todas las luces en la noche. No te dejan tener tus luces prendidas. So es luz abajo, luz a la izquierda, luz arriba, y luego literalmente hay un parte completamente, hermanos, oscura. Y eso llama la atención también. So imagínense, van caminando Abraham, estos tres varones, y los tres varones están viendo ¿a dónde? A Sodoma. Por supuesto, Abraham va a ver que ellos están viendo. ¿Y sabes qué va a hacer Abraham? Va a ver para allá también. Va a notar, hey, están viendo algo allá. Todos toman su atención, hermanos, y ahora están viendo a Sodoma. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hasta este punto, hermanos, Dios no le ha revelado a Abraham perdón, lo que iba a hacer en cuanto a las ciudades del valle. Dios no quiere esconder este hecho de Abraham. So, Dios dice, verdaderamente no le voy a decir. Como que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de decirle a Abraham. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Pensamos, ¿será tiempo de decirle a nuestro hijo tal cosa? Mi papá me ha dicho ya que soy adulto, ¿verdad? Pero cuando cumplí cierta edad, hermanos, mi papá me dijo, ya eres hombre, ¿verdad? Ya puedo decirte cosas que yo no podía decirte cuando eras un jovencito, cuando estabas chiquito, ¿verdad? Y me ha contado diferentes cosas, hermanos, ya que soy adulto. Makes sense, ¿verdad? Lógico. Aquí Dios está haciendo lo mismo. La razón, hermanos, es que Abraham va a ser una influencia tremenda en cuanto a las generaciones que vendrán. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios no quería, hermanos, que Abraham tuviera una mala impresión de él. Es increíble, hermanos, cuántos diferentes pensamientos, teorías hay de Dios en el mundo. Yo he conocido gente que dicen que Dios es un dictador, que no tienes libertad en Dios. Yo he conocido a gente, hermanos, que dicen que Dios no odia nada, ama todo y no te preocupes. Y yo he conocido, hermanos, ¿verdad? Esos son los dos extremos, y yo he conocido todo en medio de eso. ¿Okay? Es increíble cuántas impresiones hay de Dios. Yo no sé de ustedes, pero el Dios que yo conozco ahora es muy diferente que el Dios que yo conocí cuando fui salvo. Dices, pastor, ¿Dios cambió? No, mi entendimiento de él cambió. ¿Okay? Y ahora lo entiendo mucho mejor. Aquí vemos a Dios diciendo, yo no quiero que Abraham tenga una mala impresión de mí. Vemos también que Abraham, hermanos, tenía orden en su hogar. Dios le dijo, yo sé, Abraham, que tú vas a mandar a tu descendencia en mis caminos y lo vas a traer conforme a lo que yo te he pedido. Es interesante notar, hermanos, que Dios le comenta a Abraham, yo conozco la situación allí, pero aún así, hermanos, que voy a investigarlo. Tengo que asegurarme. Hermanos, ¿sabía Dios lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra? Sí lo sabía. Pero aquí, hermanos, está pintando un principio que usted y yo podemos clamar y tener para nuestras vidas también. Dios nunca hace algo apresuradamente. Dios le comenta esto a Abraham, hermanos, para que entendiera lo que quería hacer. ¿Ok? Si Dios le dice, mira, yo sé lo que está pasando, ¿ok? Pero voy a estar seguro.
Y dices, pastor, Dios ya sabía. Sí, pero quería enseñarle algo a Abraham, hermanos. Antes de actuar, asegúrate que lo que estás clamando, lo que tú piensas, es lo correcto. ¿Qué no es, hermanos, lo que clamamos cuando alguien entra en la corte? ¿Verdad? Están delante del juez, ¿verdad? Y los abogados están alegando el uno con el otro, tratando de comprobar, hermanos, lo que es correcto y lo que no lo es. Es lo que Dios está haciendo aquí. Si Dios no le explicaba esto, puede ser, hermanos, que que Abraham tuviera la impresión que Dios era dictatorial y vengativo. ¿Ok? Dios se iba a aparentar, hermanos, como alguien que no mostraba misericordia o consideración para la gente. Iba a decir, ni les vas a dar una oportunidad. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios viniera a tu casa? ¿Okay? Te das cuenta que es Dios. ¿Okay? Cuidas de Él, le das de comer y dice, camina conmigo un ratito. Sales de tu hogar con Dios y Dios dice, necesito que entiendas algo. Voy a destruir a Woodland. ¿Cómo te sentirías? Yo no sé de ustedes, pero yo no supiera qué decir. Y me quedaría como que, wow, ¿todo Woodland? ¿Miles y miles de gente vas a destruir? Just like that, nomás así. Y Dios dice, no estoy apresurado en lo que voy a hacer. Voy a ir y voy a asegurarme que lo que está pasando es de verdad. Y cuando compruebe que lo que yo creo es verdad, entonces voy a actuar. Y ahora vemos, hermanos, un discurso entre Abraham y Dios que yo creo que es tremendo. Preguntas hasta este momento. ¿Todos bien? Seguimos adelante. Versículo, aquí conmigo, 22 y 23. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham, hermanos, ahora se encuentra ante Dios y solamente Dios. ¿Okay? Puede ser, hermanos, que está parado allí, ¿okay? Y los varones siguen adelante. Y Abraham ahora está parado allí y no sabe qué decir. No sabe, hermanos, qué sentir. Y Dios se queda atrás con él. Jehová se queda ahí parado con él. Y se le acerca a Dios y le dice, ¿verdaderamente vas a destruir a los justos con los que son malos? Yo creo, hermanos, que si Dios viniera a nosotros nos diría, voy a destruir a Woodland, le preguntaríamos lo mismo. Pero Dios, hay gente buena en Woodland. Hay gente que te ama en Woodland. ¿Los vas a destruir ellos también? Si Dios viniera a mi hermano y me dijera, voy a destruir a Woodland, diría, déjame llamarle a todas las personas de mi iglesia, déjame llamarle a la gente que son buenas, para decirles, ¿usted no haría lo mismo? Ya, haríamos lo mismo. ¿Qué es lo primero, hermanos, que entra en la mente de Abraham? Por supuesto, Abraham piensa, hermanos, ¿en quién? En su sobrino Lot. Abraham sabe dónde está viviendo Lot, hermanos, no es un tonto. Él ya rescató a Lot una vez, ¿se acuerdan? Cuando llegaron los reyes del este y se los llevaron a todos. Y de nuevo, Lot se encuentra en peligro. Puede ser, hermanos, que Abraham se había preguntado muchas veces de Lot y su relación con Dios. Pero parece que Abraham sí cree, hermanos, que Lot es ¿qué? Salvo. Cree en Dios. No sé cuánto cree en Dios, pero yo sé que sí cree en Él. Versículos 24 y 25. Quizá, dice Abraham, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vemos una pregunta, hermanos, que se ha preguntado muchas veces. El juez de toda la tierra, o Dios, no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué no va a hacer Dios lo correcto? La Biblia testifica a la verdad
que el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Todo lo que Dios hace, hermanos, es lo correcto, lo justo. No tengas ni pregunta ni duda de eso. Si tú crees que Dios está incorrecto, tienes que considerar, hermanos, que número uno, tú no tienes todos los detalles ni todas las verdades. ¿Ok? A Dios sí lo tiene. Todo en la cuenta entera, hermanos, y tiene evidencia. Versículo 26 al 28. Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no lo destruiré si hallaré allí 45. Vemos, hermanos, que Abraham medita en la respuesta que Dios le ha dado. Empieza a bajar la cuenta de cuántos justos para ver hasta dónde Dios dejará que bajará la cuenta. Dice 45, 40, 30, 20. Y vemos que llega, hermanos, a 10. ¿Ok? Vean conmigo versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se harán allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Ahora, hermanos, pueden cerrar sus Biblias. Vamos a estar en nuestras notas un ratito. Este versículo nos lleva a la pregunta, hermanos: ¿por qué no bajó el número más Abraham? ¿Han pensado en eso? Si Dios ya bajó de 50 a 10, ¿por qué no puede bajar más? Ya bajó 40. ¿Verdad? Puede ser, hermanos, que Abraham tenía miedo que Lot estaba, ¿qué? Perdido. Y esto lo estaba molestando, hermanos, en gran manera. Yo estoy seguro, hermanos, que Abraham sabía cómo Lot estaba viviendo y las cosas en las cuales Lot estaba involucrado. Lot era un hombre, hermanos, de dinero. Era un hombre de renombre, muy conocido. Tenía mucha influencia. Y entendemos, hermanos, que cuando él llegó a Sodoma y Gomorra, no mejoró la ciudad, hermanos, sino que fue empeorando y empeorando. Que significa, hermanos, que o Lot no hizo nada al respecto, o Lot empezó a hacer lo mismo. ¿Ok? La verdad, hermanos, es que no importaba el número. Dios iba a sacar a ese hombre de esa ciudad antes de destruirlo. No importaba cuántos justos hubiera, hermanos. A Dios los iba a sacar y iba a destruir a los demás. 50, 40, 10, no importaba. Lo vimos con el pacto, ¿se acuerdan? Si uno, hermanos, no cumplía con el pacto, no iba a deshacer el pacto, hermanos. Iban a quitar ese que no había cumplido con el pacto y el pacto iba a seguir adelante. Lo mismo aquí. Se veía un hombre justo dentro de esa ciudad, hermanos. Abraham parece tener sus dudas, pero Dios ya lo sabía. Ese hombre era ¿quién? Era Lot. Segunda de Pedro 2:7 dice esto: y libró al ¿quién? Justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Significa eso, hermanos, ciegado. No podía ver, hermanos, por los hechos, la conducta de todo lo que había alrededor de él. Veremos cómo Dios va a sacar a Lot de esta ciudad, salvando a Lot del juicio que iba a venir. Esto, hermanos, es un hermoso retrato de cómo Dios va a raptar a la iglesia antes de la gran tribulación. Dios nos va a sacar, hermanos, y no vamos a pasar por ese juicio. La iglesia no tendrá parte en el juicio que vendrá durante la gran tribulación. Así como Lot, hermanos, será salvo de este juicio que vendrá sobre Sodoma y Gomorra, igual nosotros en la gran tribulación. Preguntas, hermanos, sobre este capítulo. ¿Todos bien? Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos. Señor Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por cómo tú bendices y por las verdades que hay en tu palabra. En esta tarde, mi Dios, te pido que tú, por favor, bendigas lo que hemos enseñado, mi Dios. Ayúdanos a meditar en esto y aprender de él, Padre. Qué tremenda oportunidad de aprender más de ti. Te lo pido, mi Dios, que tú nos ayudes a meditar en estas verdades.
Cuídanos, mi Dios, llévanos con bien a casa. Bendícenos esta semana y que caminemos junto a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí. Estamos despedidos. Gracias.